Buenos días. Les habla el coordinador del Espacio Universitario de Estudios Avanzados de la Universidad de Costa Rica, Esteban Damián Avendaño Soto. Quiero darle la bienvenida para continuar con nuestro primer ciclo de conferencias UCREA 2021. En esta ocasión tenemos la conferencia Condenados a Innovar, Costa Rica y el mundo distópico de la postpandemia, a cargo del doctor Jorge Vargas Cuyel, director del Estado de la Nación, que pertenece afiliado al CONARE. Nos modera la conferencia el profesor catedrático Luis Tenón, que nos acompaña como representante de la Universidad Laval en Canadá. Luis. Muchas gracias, Esteban. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. En Costa Rica, en Centroamérica, en Latinoamérica y en el continente europeo, para aquellos que nos escuchan, pues muy buenas tardes, casi muy buenas noches. Tenemos hoy el inmenso placer de contar con nosotros a don Jorge Vargas Cuyel como conferencista invitado en el espacio de estudios avanzados de UCREA. El doctor Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación, es doctor en Ciencias Políticas y máster en Resolución de Conflictos por la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos. También es licenciado en Sociología de la Universidad de Costa Rica. Como investigador académico, sus temas de investigación se centran actualmente en la reforma del Estado, la calidad de la democracia y el respaldo ciudadano a la democracia. Su área específica de estudio es Centroamérica, con una perspectiva comparativa hacia América Latina. El doctor Jorge Vargas Cuyel es columnista semanal en el periódico La Nación de Costa Rica. Tiene una impresionante cantidad de publicaciones. Entre ellas creo que hay una que yo quisiera nombrar, que es Elecciones y el presente confuso, las democracias latinoamericanas, en Latin American Research Review. Hoy el doctor Jorge Vargas Cuyel nos convoca alrededor de una conferencia cuyo tema es particularmente sensible: Condenados a Innovar, Costa Rica y el mundo distópico de la pospandemia. El doctor Jorge Vargas Cuyel ha abordado de manera, yo diría algunas veces ya, repetidas veces en diferentes foros, la problemática de la innovación, y la problemática de la innovación y su importancia para Costa Rica. Pero hoy, ante las condiciones que vive el país, que vive la región, que vive el mundo, unir estas dos problemáticas, la innovación y el mundo distópico de la pospandemia, pues generan una expectativa que yo creo que abre muchas puertas a la interrogación, muchas puertas a la reflexión y sin más, pues doctor Jorge Vargas Cuyel, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación del Espacio de Estudios Avanzados UCREA de la Universidad de Costa Rica, y sin más le doy la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Buenos días. Yo quisiera empezar agradeciendo al Espacio Universitario de Estudios Avanzados de la Universidad de Costa Rica, UCREA, por haberme invitado a dar esta conferencia. Pienso que UCREA es una arena ideal para una conversación que procure romper los moldes singularmente estrechos de la organización disciplinar de nuestras universidades, pero también para superar las rigideces que imponen las teorías y paradigmas caros a nuestras mentes y corazones. Diría yo, es un espacio para levantar la mirada y escudriñar nuestros propios prejuicios. Mi agradecimiento es todavía mayor, pues, sea por casualidad o por intencionalidad, hago esta presentación en una fecha, el 14 de julio, en la que conmemoramos un nuevo aniversario de la Revolución Francesa, un acontecimiento clave de nuestra modernidad, clave incluso para nosotros, los latinoamericanos, ese otro occidente mestizo, nacido de un choque brutal de mundos, pues el grito de libertad, igualdad y fraternidad sigue ocupando un lugar central en nuestros esfuerzos por construir un mundo mejor, y en el mío particular. El título de mi conferencia es Condenados a Innovar, Costa Rica y el mundo distópico de la pospandemia.
En mi charla procuraré desarrollar una reflexión sobre lo que considera son los riesgos acumulados de la insostenibilidad económica y social de nuestro estilo de desarrollo, nuestra potencial inviabilidad como Estado-nación si no alteramos el curso que actualmente tenemos y aprovechamos el punto de inflexión histórica en que nos encontramos hoy en día. Espero que esta reflexión sea lo suficientemente interesante como para provocar una rica deliberación. Para empezar, les propongo el siguiente ejercicio de pensamiento. Cerremos los ojos e imaginemos por un instante un mundo en el futuro. Un futuro no muy lejano en el tiempo, pero tampoco tan cercano como para que esa proyección sea una mera transposición de nuestra realidad actual. Ese mundo futuro no es, estemos claros, un escenario inevitable, por cierto, pero sí uno posible, y agregaría yo, con una probabilidad nada despreciable de ocurrir, como argumentaré después. Pensemos, pues, que estamos en el año 2046, dentro de un cuarto de siglo. Y me apresuro a poner la única condición mentirosa, abiertamente mentirosa, invariante, con el fin de endulzar la elaboración un tanto amargo. Imaginemos que todos los de este escenario estamos vivos y con salud, que somos parte de ese mundo, testigos de él. Nobleza obliga. Pues bien, es el año 2046. Hace calor, mucho calor en Costa Rica. Es julio, son las 9 de la mañana en un amarillento valle central y la temperatura ronda los 30 grados. Desde hace unos 10 años, un segundo verano que abarca los meses de julio y agosto ha partido en dos la antigua estación lluviosa y estamos en plena canícula. Otro día más con racionamiento de agua en la aún nominal ciudad capital del país, medio despoblada después de la emigración de cientos de miles de urbanitas hacia los territorios del Caribe Sur y la península de Osa en busca de agua y humedad. Los antiguos territorios periféricos del sur y el oriente de Costa Rica están hoy densamente poblados. De representar menos del 6% de la población nacional y apenas un 7% de la actividad económica en 2017, hoy, 2046, concentran cerca de una cuarta parte de la población y la producción. En apenas 10 años surgieron ahí verdaderos centros urbanos con precaria infraestructura, en los antiguos poblados rurales y turísticos, y la acumulación de gente ha borrado en la práctica las fronteras entre Panamá y Costa Rica. Paso Canoas y Zigzagola tienen hoy en día cerca de 250,000 de personas cada una y constituyen una masa urbana indiferenciada a ambos lados del borde. Una buena parte de la población es centroamericana, que se asentó ahí huyendo de la desertificación, la hambruna y las guerras en los antiguos territorios de Guatemala, y El Salvador y Honduras. En cambio, Guanacaste y la región norte se han despoblado. La combinación entre la creciente falta de agua en estas regiones, el déficit crónico de lluvias, ha sido mayor, con prácticas agrícolas extensivas basadas en paquetes tecnológicos contaminantes e intensivas en capital, generó cada vez menos empleo y además la devastación de las antiguas zonas protegidas para compensar los rendimientos productivos decrecientes. Por cierto, debo anotar que en el nuevo polo demográfico del sur del país, la zona sur y el oriente, este fenómeno de intrusión en las zonas protegidas también se dio, aunque aquí fue el resultado, por el contrario, más bien de la expansión. La población de Costa Rica es, en 2046, de 6 millones de personas. Casi una cuarta parte de la población adulta tiene 60 años o más. La edad promedio de la fuerza laboral ronda los 50 años, en comparación con los 37 años de principio de siglo, y los jóvenes menores de 35 años son una parte minoritaria de los habitantes del país, apenas una quinta parte. Una situación contrastante con la que prevalecía durante la mayor parte de la historia republicana del país. En hombros de generaciones cada vez más pequeñas se recarga una cantidad cada vez mayor de población de la tercera, cuarta y la quinta edad. Sin embargo, solo la minoría de la fuerza de trabajo tiene buenos y muy bien remunerados empleos. Esta minoría son los mejor educados, quienes trabajan en los enclaves de alta tecnología, amurallados y de un color blanco resplandeciente y precioso, dispersos por toda la geografía del país, muchos de ellos alrededor de los antiguos complejos hoteleros vacíos desde ese año, pues hace mucho tiempo dejaron de llegar los turistas a esta zona del mundo, tan afectada por la sequía, los huracanes y la inestabilidad social y política. Cada enclave es una pequeña ciudad equipada con los avances tecnológicos de punta, calidad mundial, en la que vive cómodamente la fuerza laboral más calificada, conformando una comunidad cosmopolita totalmente enlazada al resto del planeta.
Sin embargo, cuando pierden el empleo y nadie los recontrata, la persona y su núcleo familiar son expulsados de los Shangri-La, como en el pecado original de Adán y Eva en la Biblia. El resto del país son masas de población con empleos precarios y rebuscando su existencia, en un contexto de alta violencia social y un territorio ambientalmente degradado. Poco de los antiguos sistemas de protección social, salud pública y pensiones subsiste, pues quienes pueden contribuir por su capacidad económica lo hacen dentro de los sistemas específicos de los enclaves, mientras que los antiguos sistemas públicos desfinanciados y desvencijados dependen de las contribuciones fiscales y parafiscales de una fuerza laboral mayoritariamente informal y de bajos ingresos. En consecuencia, millones de personas padecen crónicos problemas de salud. La esperanza promedio de vida no aumenta desde el año 2030, pese que en el mundo más desarrollado ronda los 110 años y hay hambre. Los edificios de los hospitales y escuelas públicas que no han sido abandonados tienen años de no ser reparados. Los campos de las universidades públicas que no se reconvirtieron en centros de educación para los enclaves están ruinosos. Es como Venezuela 2021, país que experimentó una caída del 70% de la producción nacional en 8 años, la mayor en la historia moderna, solo que peor. La institucionalidad y los servicios públicos se han segmentado también. La parte del Estado que funciona brinda servicios de buena calidad a los enclaves y habita dentro de sus muros. La parte del Estado fuera de los enclaves es básicamente una institucionalidad de papel. Ahí, las antiguas fuerzas policiales se han reconvertido en ejércitos privados de los capos del crimen organizado. Algunos siguen usando sus raídos uniformes, la mayoría ya no. La antigua democracia solo funciona también en los enclaves, pero en un marco de fuerte control social sobre la población, utilizando dispositivos que permiten a los gobernantes, que también residen ahí, conocer y entender los deseos y demandas de la población, incluso antes de que ésta lo articule conscientemente. El voto es por medio del chip que las personas tienen implantado en su cuerpo. Ello ha llevado a un recorte y una redefinición del demos. Ciudadano en el 2046 es, como en la antigua Grecia, el habitante de la polis, y la polis hoy son los enclaves. El resto de la población es meteca, no tiene una condición jurídica específica, aunque si logra por fortuna encontrar un empleo en la polis, se le brinda inmediatamente su identidad, se le da una inducción en el nuevo mundo y se le implanta su chip. Esta es, en síntesis, mi distopía para el año 2046. Se trata, quiero reiterar, de una fabulación, la imaginación de un escenario posible. No estoy diciendo que los dados están echados y ni mucho menos que es un mundo inevitable. Como siempre ocurre en la historia, todo momento es un horizonte abierto, un cruce de caminos, y en el ámbito de las relaciones humanas me opongo a los determinismos de las leyes de la historia. No creo en ellas, aunque entiendo que cuando se mira en retrospectiva a una época en particular, la concatenación de eventos parece una cadena inevitable. Sin embargo, creo yo que esta es la ilusión de la mirada hacia atrás. Cuando se examinan los hechos consumados, todo parece necesario. En la realidad, nunca sabemos lo que va a pasar y somos testigos de ello precisamente en nuestro propio presente. En términos filosóficos, creo en la agencia humana como vector moral y político, aunque entiendo que el campo de decisión de los individuos y las sociedades a las que pertenecen está decididamente condicionado por los incentivos y restricciones que enfrentan y por su cultura e identidades. Aún teniendo en cuenta este condicionamiento, insisto que no me anima una epistemología determinista al elaborar el escenario distópico que presenté. Digo otra cosa, que la probabilidad de que esa distopía del 2046 ocurra, es decir, que el riesgo al siniestro se materialice, como dirían los actuarios, depende enteramente de las decisiones u omisiones que nosotros, los contemporáneos de esta época, adoptemos en relación con los problemas que nuestra sociedad enfrenta y que, de no resolverse, complicarán nuestra situación. En términos metodológicos, esta consideración me obliga a explicitar el procedimiento que seguí para confeccionar mi escenario del futuro, pues quiero asegurarlos que no fue producto de una noche febril. Lo primero que quiero decir es que esta proyección de futuro surge de la observación de tendencias y problemas del presente. De esta manera, mi mundo del futuro nace en el mundo actual. Es hijo de él.
Se trata, por supuesto, de una selección interesada de factores, pues faltaría mucho más para pintar un futuro repleto de detalles y matices, pero la escogencia y caracterización de cada uno de esos factores está respaldada en el conocimiento científico de hoy. Quienes me escuchan no pueden ver las referencias bibliográficas en el texto, pero quienes lean el documento de esta conferencia podrán consultarlas. Menciono algunos de los factores que empleé como variables claves para mi elucubración. Primero, el envejecimiento de la población costarricense por el fin de la transición demográfica a inicios de la tercera década de este siglo. Segundo, los efectos previstos de la crisis climática planetaria sobre las zonas del trópico húmedo según los escenarios planteados por los expertos. Tercero, las tendencias de la migración en Centroamérica y la posición de Costa Rica como el principal receptor de migración intrarregional. Cuarto, los diferenciales crecientes de productividad debido a la estructura dual de la economía costarricense. Quinto, la severa y prolongada crisis fiscal del estado de bienestar. Sexto, la mediocridad y falta de avance del sistema público de educación preuniversitaria. Y finalmente, la insostenibilidad actuarial de nuestros sistemas de pensiones. Una vez determinados esos factores, di un segundo paso. Suponer que todos tenían un movimiento convergente hacia una peor situación. En otras palabras, me planteé la interrogante de qué pasaría si, el famoso what if, si los problemas de hoy se agravan. Este escenario de agravamiento convergente no me lo saqué de la manga. Además, sino de la observación de la crisis por la que el país atraviesa, inducida por la pandemia del COVID-19. Aquí tenemos un experimento natural. Un evento catastrófico ha materializado riesgos que el país ha enfrentado y ha provocado una convergencia temporal de crisis. La contracción en la economía, un profundo retroceso en las oportunidades laborales, el ensanchamiento de la pobreza y la desigualdad y el aceleramiento de la insostenibilidad fiscal de nuestro Estado. Sobre estos asuntos, vuelvo al final de mi conferencia. Me formulé entonces la siguiente interrogante. ¿Qué pasaría entonces si el país no se enfrentara a un agravamiento coyuntural de problemas, sino a un declive a largo plazo por tendencias de corte estructural? Esa fue la pregunta que me formulé. Y el ejercicio prospectivo de la distopía que hice para responder a este interrogante se predicó sobre 3 supuestos. El primer supuesto es que hay variables fuera de control y de las decisiones de un gobierno en un país pequeño como el nuestro. El ejemplo más claro es la crisis climática. Ahí no nos queda más que mitigar y adaptarnos a lo que viene. En otros, como la demografía, el futuro ya está aquí. A menos que haya guerras u otro evento catastrófico global, la mayoría de las personas que estarán vivas en el 2046 ya nacieron. El segundo supuesto es que aquellos factores que sí están bajo control, en esos factores no se adoptan por diversas razones decisiones que corrijan nuestras debilidades. Por ejemplo, sea por tensiones sociales y políticas, por incapacidad para formar mayorías o por simple oportunismo, que en los próximos años las políticas económicas y sociales que prevalecieron a lo largo de las 2 primeras décadas del siglo siguen siendo aplicadas, casi como por reflejo. Es decir, no hay punto de giro y seguimos en lo mismo. El tercer supuesto, como se darán cuenta, es el carácter cerrado y estático del mundo que imaginé. Salvo la disrupción de un elemento externo, la crisis climática, todo lo demás lo fabulo a partir de los factores de la realidad actual. Esto es claramente una limitación. El mundo está en medio de una revolución científico-tecnológica compleja que modificará sin duda las fuentes energéticas, las relaciones económicas y políticas en todas partes. Sin embargo, la incertidumbre que rodea el curso y las implicaciones de esta revolución me creaba una gran dificultad para tratarla como otro factor endógeno dentro de mi perspectiva. Procuré mantener este ejercicio entonces dentro del límite de lo manejable para esta presentación. Sobre este punto volveré al final de mi charla. Ahora, ¿para qué imaginarnos futuros? No estoy siendo original, por supuesto, en esto de las metodologías prospectivas para la elaboración de escenarios futuros a largo plazo. Han sido muy empleados en las ciencias naturales, especialmente en las áreas de biología y el clima, para estimar las consecuencias de mantener los patrones actualmente prevalecientes en el uso del patrimonio natural y los efectos de las emisiones y desechos que produce nuestra civilización sobre el sistema planetario. Estas metodologías son también de uso común en el mundo de las ingenierías.
Pues un problema rutinario que deben resolver es estimar la capacidad de soporte y obsolescencia de las infraestructuras y objetos a las presiones del ambiente natural y social o social. Las proyecciones que interesan en particular son las que logran encontrar los diseños más eficientes y pueden determinar los umbrales de fatiga y muy especialmente los puntos de quiebre en el diseño de las cosas. En las ciencias sociales, las metodologías más sofisticadas para la elaboración de escenarios a futuro han sido creadas por las disciplinas de la demografía y las ciencias actuariales, las que por naturaleza están volcadas al estudio de largo plazo. Ambas disciplinas emplean modelos estadísticos y matemáticos para los análisis de sobrevivencia y de riesgo y tienen una gran utilidad a la hora de combinar variables sociales, financieras, políticas, demográficas e institucionales en sus estudios. A partir de la segunda mitad del siglo, y en mi opinión con cierto rezago a los desarrollos de estas disciplinas, la modelística del futuro tomó fuerte importancia, primero en la economía y más recientemente en otras disciplinas como en la mía, las ciencias políticas, donde ha dado origen incluso a una aplicación las empresas de evaluación de riesgo político en los países. De manera sintética, podemos decir que el futuro se proyecta con un doble propósito. Por una parte, entender las consecuencias de nuestras acciones y modo de funcionamiento actuales. Por otra, encontrar maneras para mitigar, adaptar o revertir los peores efectos. En este sentido, así como la historia es siempre un campo de batalla para encontrar significado a las acciones del presente, asuntos que los historiadores conocen de sobra, recordamos la obra de Lucien Febvre del 71, Combates por la Historia, la imaginación del futuro es también una herramienta crítica y por tanto incómoda y hasta libertaria para desnudar la contemporaneidad. Desde esta perspectiva, las elaboraciones sobre el pasado y sobre el futuro comparten una epistemología. En la actualidad hay todo un campo de saber ligado a la elaboración de escenarios futuros. En términos generales, las proyecciones siguen con un gran refinamiento metodológico, una pregunta básica y su tratamiento por medio de una secuencia de plazos. La pregunta, como ya anuncié antes, es ¿qué pasaría si? Parece una interrogante sencilla, pero encierra una gran complejidad, porque implica una serie de reglas metodológicas estrictas orientadas a la elaboración de proyecciones disciplinadas e idóneas a entender las consecuencias e implicaciones de un problema que se está procurando entender. Sin disciplina, podría uno imaginar mundos en los que las vacas vuelan y los perros hablan y conducen vehículos, pero se trata de elaboraciones con poca relevancia para pensar críticamente los problemas actuales. No digo que no pueden haber especulaciones libres que adquieran tiempo después relevancia como premoniciones. Pienso, por ejemplo, en las imaginaciones de Julio Verne sobre el viaje submarino o en la anticipación del genial Da Vinci sobre la máquina voladora hace más de 6 siglos. Vuelvo a mi tren de pensamiento. Por toda la sofisticación metodológica que puede haber en la perspectiva aplicada a la resolución de problemas actuales a partir de métodos y data científica, usualmente se aplica una serie de pasos analíticos. Primero, entender. Es decir, calibrar las relaciones entre los factores de interés dentro de un sistema para crear un modelo estilizado de funcionamiento de la realidad, un modelo mental. Segundo, modelar. Expresar tales relaciones como un sistema de algoritmos más o menos complejos, de manera que las magnitudes específicas puedan ser manipuladas en uno u otro sentido de acuerdo con ciertas estipulaciones. Tercero, alterar, es decir, formular los ¿qué pasaría si? Las disrupciones o alteraciones en el comportamiento de uno o varios factores para comprender sus efectos sobre el comportamiento del sistema en su conjunto. Cuarto, observar, es decir, entender los puntos de quiebre o umbrales a partir de los cuales cambios en el nivel de intensidad de una alteración provocan cambios cualitativos en el funcionamiento del sistema, produciendo nuevos senderos de evolución. Quinto, descubrir, es decir, modelar los efectos de esos cambios cualitativos sobre las condiciones actuales. Finalmente, prescribir, es decir, formular sugerencias para ajustar las condiciones vigentes a fin de evitar la entropía generada por alteraciones modeladas. Precisamente por esta secuencia metodológica decía yo que el futuro es, parafraseando a Febvre, un combate por el presente. Que esto es así lo demuestra patentemente la feroz lucha política alrededor de la modelística prospectiva sobre la crisis climática de origen antropogénico. Antes de seguir, quiero hacer una breve excursión motivado por el hecho de que pronuncie esta conferencia aquí en UCREA, un espacio que por naturaleza es multidisciplinario
y transdisciplinario. La metodología de escenarios futuros no es privativa de las ciencias naturales, las ingenierías y las ciencias sociales, aunque pueda uno encontrar ahí el mayor refinamiento y sofisticación metodológica y técnica. Está presente también y de manera muy prominente en las artes. Pensemos en la literatura. Recordemos, por ejemplo, las novelas 1984 de George Orwell y El Mundo Feliz de Aldous Huxley, dos obras cumbres del siglo XX. Orwell proyectó las unitarias en un contexto tecnológico distinto, mucho más avanzado, que permite a un gobernante un control político absoluto sobre los gobernados. Por su parte, Huxley, más sociológico y complejo a mi juicio, proyecta a un futuro aún más distante las asimetrías de poder y condiciones de vida de la sociedad de clases. En su imaginación, estas asimetrías pasan de ser relaciones sociales maleables a determinaciones biológicas invariantes mediante la producción industrial de seres humanos a partir de la manipulación genética. Como en 1984, El Mundo Feliz imagina un futuro en el que la revolución tecnológica se alía con los dueños del poder político para crear sociedades radicalmente opresivas. Así vista, la tecnología no está al servicio potencial de la libertad, como lo creían los pensadores de la Ilustración, Hegel o el mismo Karl Marx, que la revolución tecnológica había creado las condiciones para que finalmente la humanidad pudiera liberarse del mundo de la necesidad, sino que para estos autores antiutópicos, la tecnología se convierte en una herramienta medular de opresión social y política. La literatura de ciencia ficción en términos generales está también predicada sobre la proyección exagerada de ciertas condiciones de la contemporaneidad para a partir de ella crear mundos alternativos. Pensemos en este sentido en la ambiciosa secuencia de las llamadas novelas de la Fundación, escritas por Isaac Asimov, una especie de historia del futuro, cuidada hasta en los detalles menores, que por cierto descubrí una vez que quedé varado en un aeropuerto y en apenas el comienzo no logré parar de leer por casi 24 horas. O esa joya deliciosa que es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, mucho más sintética, pero con gran profundidad y mordiente, en la que fantasean con un mundo regido por el muere la inteligencia del general golpista Milian Astray, grito pronunciado en los albores de la Guerra Civil Española del año 36. A este punto quiero hacer justicia con un ídolo de la niñez que mencioné pasando hace un rato, Julio Verne. Resulta que una novela suya descubierta hace pocos años, titulada París en el siglo XX, rompe con su imagen como soñador inconsecuente y divertido, y utilizó en ella su capacidad imaginativa para modelar un oscuro mundo futuro. Prosigo. En el ámbito de las artes. En la pintura, por hacer una rápida mención, tenemos la denominada pintura futurista, más radical que el mismo cubismo en la deconstrucción de la estética tradicional, pero también más abrazada a la sustitución de la naturaleza por un mundo en el que no hay espacio ni una temporalidad definida para la cálida luz del sol y los verdes de la naturaleza, solo individuos rodeados de condiciones más o menos hostiles, o muchas veces mundos sin seres humanos. En el cine han proliferado las cintas distópicas que constituyen en la actualidad toda una robusta y vigorosa industria. Por lo general, las cintas son primas cercanas con sus matices de las obras ya señaladas de Orwell y Huxley. No sé si ustedes han visto las formidables Blade Runner, tanto la original como la más reciente secuela, o las de Mad Max, en las que siempre encuentro recreadas el binomio tecnología y poder como elemento catastrófico. La cinta Metrópolis del año 27 de Fritz Lang, en ese sentido debe ser vista como una obra pionera y monumental por su contenido argumental y su estética del pensamiento distópico del siglo XX. Esta limitada excursión por las artes, lo admito, es limitada, me permite sin embargo plantear lo siguiente. No es necesario el empleo de modelos matemáticos sofisticados para la proyección de mundos futuros. Preciso todavía más. Se puede hacer una elaboración rigurosa de un escenario futurístico mediante la combinación de imaginación, estética y deducción. Se trata de una potente mezcla. La imaginación permite fabular, la estética insufla vida a la fabulación, dándole un manto de realismo, y la deducción introduce rigor en la construcción del mundo imaginado. Las artes, pues, nos proponen una variante a la secuencia que antes describí sobre los pasos metodológicos empleados en la construcción de escenarios futuros a partir de la modelística que utiliza el razonamiento matemático. Esta variante
puede ser tanto más eficaz y aguda para la formulación de proyecciones futurísticas que en el caso de las ciencias naturales y las ingenierías, pues entramos en mundos imaginados que dependen enteramente de la capacidad fabuladora y el rigor deductivo del autor. A cambio de una paleta descriptiva más rica, creo yo, pierden casi toda la potencia descriptiva porque carecen de especificidad. En ese sentido, es más una futurología espejo que desentraña los riesgos y desafíos de la contemporaneidad y menos una herramienta concreta para la acción. Es más crítica social que ingeniería social. Al inicio de esta presentación, formulé un mundo distópico para imaginar un futuro para Costa Rica. Uno, por cierto, que quisiera evitar fuera nuestro destino. Es una evolución posible y probable si como sociedad no hacemos algo distinto. Sobre este punto elaboré con cierto detalle. En este momento, creo que la pregunta inevitable es entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer para evitar un desenlace así? Creo que es una cuestión clave para la ciudadanía costarricense contemporánea y, como argumentaré brevemente en el cierre, para las universidades públicas. La metodología que empleé para formular mi perspectiva es, sin embargo, claramente limitada para responder estas interrogantes urgentes. El qué hacer y por qué. Al no estar sustentada en una modelística compleja, la imaginación mía se asemeja más a la futurología propia de las artes que a los ejercicios propios de las ciencias sociales y más específicamente las ciencias naturales y la ingeniería. En este sentido, sirve más para alertar, para tomar conciencia, que para proporcionar evidencia científica concreta acerca de la estimación de los efectos específicos de seguir haciendo más de lo mismo o para formular recomendaciones específicas de política pública. Reconozco estos problemas de la limitación cuya superación hubiese implicado un modelaje fuera del alcance de esta charla. Empero, no creo equivocarme si afirmo que esta imaginación sociológica tiene elementos sugerentes más allá de la crítica social pura y el deseo de sonar una alerta. Me parece que plantea una premisa a partir de la cual poder desarrollar una perspectiva más sofisticada y precisa. Para ello usé lo que en ciencias políticas Robert Bates, Margaret Levy y colegas llamarían las narrativas analíticas, una herramienta metodológica para elaborar casos específicos a partir de tendencias estructurales de más largo aliento. Lo pongo de esta manera. Si más de lo mismo nos condena a no resolver los problemas que desencadenarían un escenario como el que he sugerido, un verdadero purgatorio en la tierra, entonces no tenemos otra salida que buscar caminos para hacer las cosas distintas, muy distintas a como la hemos venido haciendo al menos durante el presente siglo. Soy más preciso en esta consideración y la formulo así. Costa Rica es un país condenado a la innovación científica y tecnológica en un sentido amplio, social, innovación ambiental y propiamente técnica. Lo que en otras naciones es un ingrediente deseable para participar con ventaja en la sociedad global y hacer frente a escenarios de crisis climático, en nuestro caso es un factor indispensable para nuestra sobrevivencia. Sin innovación no hay viabilidad nacional. Las razones de esta centralidad de la innovación en sentido amplio se derivan del anudamiento en la época actual de 4 elementos. Los límites que imponen nuestra particular dotación de factores, la necesidad de preservar nuestros logros en desarrollo humano, la particular convergencia en el tiempo actual de crisis de diversa naturaleza y la necesidad de sobrevivir los cambios globales. Empecemos por el tema de la dotación de recursos. Costa Rica es una nación en cuyo territorio los yacimientos fósiles o minerales conocidos no parecen ser de una escala tal como para poder construir sobre ellos una economía extractiva capaz de generar ingresos fáciles, tal como ocurre en otros países como Chile o Venezuela en América Latina, Rusia, Noruega y varios países del Oriente Medio. Además, en plena revolución energética, la apuesta por convertirnos, por ejemplo, en productores de combustibles fósiles nos coloca en una situación sumamente precaria. Varios países productores de petróleo, por ejemplo, están tomando medidas precisamente para reducir la dependencia de sus economías de la producción de hidrocarburos. El factor que el país sí posee en abundancia, la biodiversidad, no admite una explotación extractiva y su aprovechamiento no depende de procesamientos industriales sencillos.
Su uso sostenible requiere de una fuerte inversión en conservación y en conocimiento científico, tecnológico, para sostener el acervo patrimonial y desarrollar aplicaciones en distintas áreas de la vida social. Por otra parte, Costa Rica posee un pequeño territorio continental. No tiene extensas superficies para implantar una producción a gran escala de monocultivos como en Sudamérica con la soya o el trigo, o en las extensas planicies de Eurasia. La producción agrícola aquí lidia con una fuerte restricción en la oferta de suelos, la reserva de una tercera parte del territorio por motivos de conservación ambiental y competencia con usos alternativos. Ello obliga a altos niveles de productividad para compensar la escasez de terrenos aptos. Nuestra pequeñez territorial impone además límites especialmente estrechos al uso insostenible del patrimonio natural. El país tiene poco margen para absorber catástrofes ambientales. Un desastre a gran escala en una zona pone en riesgo la biodiversidad del conjunto. Por ejemplo, el desecamiento del mar de Aral en Rusia fue un desastre y es un desastre ecológico, pero pese a ello, ese país conserva una amplia disponibilidad de tierras agrícolas en otras zonas. Nosotros carecemos de ese lujo. Y el extenso mar territorial del país, 10 veces la superficie continental, no alivia la restricción citada y por el contrario impone nuevas obligaciones de uso responsable. Costa Rica además posee una población reducida. Como señalé al inicio, a mediados de siglo apenas sobrepasaremos los 6 millones de personas y nos estabilizaremos de ahí en adelante. Países más grandes siempre tienen la opción de dinamizar su economía basadas en el uso intensivo de una amplia oferta de mano de obra poco calificada. Nuestra poca población hace inviable esta estrategia. Entonces, ¿qué hacer ante la imposibilidad de montar una economía extractiva o monocultivista, ante los exigentes requerimientos del uso responsable de nuestra principal dotación, la biodiversidad, y ante la reducida dotación de población? Me parece que no hay otra opción que invertir en la calidad de nuestra poca mano de obra, pero de toda ella, para aprovechar las oportunidades de desarrollo que solo emergen cuando se posee una población altamente educada y entrenada. El imperativo de una mano de obra de alta calidad es todavía más fuerte cuando se considera que a una generación vista, como lo señalé al inicio, el perfil demográfico de la sociedad costarricense se asemejaría al de las envejecidas poblaciones de los países más avanzadas. Por las dificultades del reemplazo generacional, será indispensable que todas o la gran mayoría de los jóvenes tengan un repertorio sofisticado de habilidades, conocimientos y destrezas que los haga capaces de generar los ingresos para sostener el progreso del país en amplio contraste con lo que sucede hoy en día. En pocos años, Costa Rica deberá encontrar la manera de cambiar el perfil básico de su fuerza laboral, que hoy mayoritariamente sigue siendo poco calificada. Finalmente, el país posee una localización geográfica que impone dos retos: su conveniente ubicación cerca del principal mercado mundial, Estados Unidos, y sus relaciones con la potencia emergente, es China, son una ventaja a la hora de atraer inversiones e intercambios sociales y culturales. Sin embargo, no es el único país en esta localización y la localización per se no resuelve los problemas de nuestro estilo de desarrollo. De ahí la necesidad de diferenciar nuestra plataforma económica y logística en relación con otras naciones ubicadas en esta franja, creando ventajas en nichos especializados que no están al alcance de los potenciales competidores. Por otra parte, el país pertenece a la zona tropical potencialmente más vulnerable del mundo a los efectos del cambio climático, Centroamérica, que ya he dicho, lo que subraya la necesidad de desarrollar maneras innovadoras de mitigar y adaptarse a esos efectos. La incapacidad de hacerlo tendrá consecuencias disruptivas sobre los fundamentos económicos y ecológicos de la sociedad costarricense, como lo planteé en la distopía que formulé al inicio. En resumen, la situación estratégica de Costa Rica en materia de dotación de recursos es la siguiente: un país sin commodities estratégicos, con limitadas ofertas de territorio y mano de obra, una sociedad en rápido proceso de envejecimiento, una localización geográfica que plantea urgentes retos económicos y ambientales y un activo principal, la biodiversidad, que no puede ser utilizada sin una importante inversión en conservación y conocimiento. Todo esto apunta en una misma dirección. Sin una fuerte dosis de innovación en la producción, organización social y política, la sostenibilidad del país quedará comprometida. Esta innovación nos obligará a encontrar fórmulas heterodoxas para resolver ese dilema estratégico, fórmulas no probadas en nuestro contexto para sacar el máximo jugo posible a nuestra reducida dotación de recursos. Agrego ahora otra capa de complejidad.
Costa Rica es una sociedad de ingresos medios, alto desarrollo humano y una democracia estable, como coinciden en señalar los diversos informes e indicadores internacionales sobre estos temas. Sin embargo, a lo largo del siglo XXI, especialmente durante la segunda década, fueron acumulándose graves problemas económicos en la sostenibilidad de su economía y de las instituciones del régimen de bienestar, especialmente en salud y pensiones. En la actualidad, el país se encuentra en la denominada trampa de los ingresos medios, que ocurre cuando un país entra en una fase de lento crecimiento económico que bloquea avances de productividad e inclusión social. Modificar este desempeño a largo plazo y revertir los síntomas más recientes de insostenibilidad no es posible con las apuestas de desarrollo establecidas a lo largo del siglo XX. La combinación de una vieja economía agroindustrial con una nueva economía de enclaves de alta tecnología y servicios empresariales ha creado diferenciales de productividad crecientes que alimentan la desigualdad distributiva y no es una plataforma suficiente para una nueva época de desarrollo acelerado y atender los nuevos desafíos provenientes de la economía internacional, la demografía y el cambio climático. En particular, han provocado un crónico mal desempeño del mercado laboral, tasas de desocupación históricamente altas, creciente informalidad y una segmentación entre las oportunidades laborales que genera el sector moderno de la economía al alcance de un sector minoritario de la fuerza de trabajo, el más capacitado, y la destrucción de empleo en los sectores de la economía doméstica, en el cual están insertos la mayoría de la población laboral. Nuestro mal desempeño en el frente laboral tiene, pues, su raíz en la matriz estructural de nuestra economía. Quizás el problema más urgente ahí es la grave crisis fiscal del Estado costarricense provocada por la combinación de una baja recaudación tributaria, altos niveles de gasto, crónicos déficits fiscales y un rápido y peligroso endeudamiento a lo largo de toda la segunda década del siglo XXI. Por su parte, la institucionalidad y sus políticas tampoco alcanzan para fomentar la innovación y la productividad a todo lo ancho del tejido productivo y se enfrentan con un creciente malestar ciudadano. El sistema educativo preuniversitario público muestra resultados de baja calidad, fuertes desigualdades internas y avances muy lentos. Así, en los próximos años, la sociedad costarricense tendrá que ajustar en democracia su estilo de desarrollo. Requerirá implementar estrategias y políticas novedosas para enfrentar viejos y nuevos problemas que no están siendo adecuadamente atendidos. Sin embargo, la democracia costarricense muestra síntomas de erosión en el apoyo ciudadano, un grave problema en la representación política y una creciente incapacidad para propiciar el progreso social y económico de las mayorías mediante acuerdos sociales y políticos. En esas condiciones de fragilidad estructural estábamos cuando estalló la pandemia del COVID-19. No es el momento para un estudio en profundidad al respecto, porque no hemos salido de ello, pero sí podemos decir que muy rápidamente se generó un movimiento convergente negativo para nuestro país. El lento crecimiento económico se transformó en recesión. Se dispararon la pobreza y el desempleo. Se agravaron los problemas fiscales del Estado. Se ampliaron las brechas estructurales de la economía dual y se profundizaron los problemas de sostenibilidad financiera de los sistemas públicos de educación, salud y pensiones. Este es precisamente el momento en que nos encontramos ahora. Un momento en el que, como se señaló en el informe Estado de la Nación 2020, se funde y se funda la historia. Esta evaluación del momento fue la que precisamente motivó mi especulación futurista como herramienta para imaginar salidas a la situación actual, para poner el acento en los problemas de fondo que nos aquejan y la urgencia de un cambio de rumbo. Y como los problemas son extremadamente complejos, en el cambio de rumbo los eslóganes pierden eficacia. La insostenibilidad actual del sistema de pensiones no se arregla con cánticos acerca y apelaciones de los derechos adquiridos. La generación de empleo con consignas no se resuelve con consignas sobre la necesidad de reactivar la economía y crear empleo. La mejora de nuestro sistema educativo con pleitos sobre los pluses y recargos. Nuestra baja recaudación tributaria con presiones de que Costa Rica no aguanta más en los impuestos, como dicen unas vallas en las carreteras. La persistente baja productividad y prácticas ambientales insostenibles en el agro, con manifestaciones para proteger a nuestros agricultores. Podría seguir, pero creo que ustedes comprenden el punto. Digo que si nuestra respuesta al complejísimo tablero estratégico que tenemos enfrente son las consignas, es decir, la renuncia a pensar
y le entrega a los intereses corporativos la imaginación y la innovación requerida para encontrar nuevas fórmulas para atender los problemas reales que enfrentamos, no tendrá mayor chance de jugar el papel decisivo que necesitamos que juegue. Cierro. En un mundo revuelto por el cambio, con un horizonte abierto, nuestros pensamientos y acciones pueden ayudar o no a crear nuevas ideas y oportunidades de innovación, maneras de resolver los problemas de insostenibilidad de los logros del país en desarrollo humano, de contribuir a las vidas de nuestros seres queridos, nuestras comunidades y nuestro país. Dentro de esta perspectiva, mi intervención de hoy es, lo admito, una provocación sin disimulo. Y quisiera resumir esta provocación, el corolario de esta provocación de la siguiente manera. Creo que dentro de las élites políticas, económicas, y agrego la inteligencia de este país, permea una actitud de autocomplacencia, una negativa a abandonar la zona de confort de lo conocido en una época en la que, por la grave acumulación de desafíos y riesgos y por la debilidad estratégica nuestra, se requieren de rápidos y profundos cambios en nuestro edificio social. Más aún, creo que esta zona de confort se disimula bajo el manto de lo que denominaría los, comillas, pequeños conflictos de siempre. Cierro comillas. La litigación exaltada acerca de los mismos asuntos con los recursos discursivos tradicionales, que si es mejor más mercado o más Estado, que es más, si más gastos, más impuestos, que si más apertura o más mercado interno, que si parlamentarismo o presidencialismo. Sé que esas tensiones siempre estarán allí y desde cierto punto de vista es natural y necesario que en una sociedad democrática hayan estos enfrentamientos. El problema es cuando monopolizan la vida, la esfera pública. ¿Quiénes están pensando el futuro y la viabilidad de este país? ¿Cuáles son las reformas que urge implementar desde el punto de vista de los escenarios que quisiéramos evitar? ¿Cómo encontramos manera para crear acuerdos políticos que viabilicen esas reformas? Para mí estos son los asuntos claves que debieran concentrar nuestra atención y la energía social y política. Y si reconocemos eso, reconoceremos también que entramos en terra incógnita. Aquí no hay recetas ni soluciones mágicas, solo la imaginación educada, alerta y conectada con las grandes necesidades de nuestra sociedad. Si hay algo en este ejercicio perspectivo quisiera plantear es que para Costa Rica este es el momento de la creatividad y la imaginación, de luchar porque este conflicto terrible y congénito entre los mejores ángeles y los peores demonios de nuestra naturaleza humana finalmente prevalezcan los primeros. En esa compleja situación, creo que las universidades públicas tienen una especial responsabilidad de ser un vector de innovación aplicada al cambio social. No tengo tiempo ya para elaborar este punto, pero quisiera escuetamente decir lo siguiente. Esa responsabilidad pasa por poner su infraestructura en ciencia y tecnología, la profundidad de su capital humano al servicio de la imaginación y al diseño de soluciones alternativas a los problemas que nos aquejan. Esa responsabilidad no debiera, sin embargo, hacerse desde la postura de ser la conciencia lúcida de la patria. La verdad es que en una sociedad pluralista, democrática y compleja como la costarricense, nadie puede arrogarse, y la universidad tampoco, el derecho a tutelar a nadie. Nadie puede arrogarse la visión de ser el verdadero intérprete de las necesidades de la patria. Pienso en otra cosa, en una postura más humilde pero práctica, que borre la frontera porosa entre universidad y sociedad mediante acciones concretas que contribuyan a mejorar, a crear mejores oportunidades empresariales y laborales, maneras de aumentar la productividad de nuestras actividades económicas, de encontrar soluciones a los graves problemas de insostenibilidad financiera en nuestro estado de bienestar, de encontrar formas creativas para que nuestras políticas económicas y sociales promuevan la inclusión y la equidad social. Para eso las universidades tienen que conversar y mucho con toda la sociedad, sin exclusiones ideológicas, para ver si pueden ser parte de los acuerdos políticos básicos que nos permitan romper las cadenas de la inercia. No ganamos mucho cayendo en el juego de las conspiraciones y la búsqueda de demonios. Creo, por el contrario, que es el momento de ser prácticos. Durante la pandemia, por ejemplo, las universidades desplegaron iniciativas tecnológicas y de apoyo social a la población que tuvieron impactos reales. Sin embargo, me parece que hace falta mucho más camino por recorrer en ese sendero y tendremos que multiplicar los resultados en estos ámbitos. Termino. Sí, como afirmé, estamos condenados a innovar si queremos un futuro mejor. Entonces, digo que la complacencia con nuestros logros históricos y la inercia de nuestra situación actual es veneno. Nos condena a un futuro que no queremos ni para nosotros ni para nuestros hijos. Estamos en un momento extraordinario y requeremos entender bien su excepcionalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jorge Vargas Curiel, por esta presentación compleja, polémica,
con muchas líneas de pensamientos desarrollables. Hay muchas preguntas, hay algunas que se conectan entre sí, voy a hacérselas teniendo en cuenta esto. La primera dice así: ¿cuáles serían las recomendaciones que haría para que toda persona entienda la necesidad de cambios para evitar el escenario que plantea? ¿Y qué cambios considera que deben hacerse en nuestro presente? Gracias, Luis. La pregunta tiene dos partes. Voy a empezar por la última. ¿Qué cambios yo creo que son absolutamente urgentes en Costa Rica? Yo diría que los siguientes. Primero, el tema de la reforma de las pensiones. Porque ya sabemos que en la situación actual, en los próximos 15 a 20 años, vamos a tener un régimen desfinanciado. Y urge hoy tomar decisiones en ese punto. Segundo, yo diría que también es clave en el sistema nuestro de salud pública resolver el problema de la sostenibilidad financiera, que está cada vez más comprometida por el mal desempeño del mercado laboral, y también hacer una profunda revisión en la parte de los gastos que estamos teniendo. Porque ciertamente creo yo ahí en el gasto que estamos teniendo en salud hay importantes áreas de mejora. Esas dos son cosas que son absolutamente urgentes, están cobijadas de lo que uno dentro en general, o la mayoría de ellas, dentro de lo que es una institución que es la Caja Costarricense de Seguro Social, y ahí yo creo que eso, digamos, ayuda a centralizar los espacios del diseño de las reformas. Tenemos, en tercer lugar, un verdadero desastre en el sistema educativo. Se ha creado una emergencia nacional, no solo por la pandemia, que el sistema público costarricense fue uno del que tuvo de los cierres presenciales más largos registrados en el mundo, al recién vuelve, pero además veníamos de 3 años de interrupciones al curso lectivo. O sea, hay muchachos que este es su cuarto año de cursos lectivos que no han sido completos. Bueno, ahí hay toda una propuesta que hemos hecho del Estado de Educación. Yo siento que el movimiento que ha tenido puramente inercial el sistema educativo, tenemos que realmente cambiar, preuniversitario, cambiar ahí la dinámica, y ahí implica problemas de política docente, problemas de contratación docente. Pensemos que en los próximos años se va a jubilar el 25% de los maestros y profesores de este país. Sí, y quienes contratamos van a durar 30 años, así que tenemos que contratarlos muy bien. Tercero, los programas de equidad, y finalmente cambios en la estructura de gestión del ministerio, para decir unas cosas. Entonces, educación, salud, pensiones, y finalmente tenemos que atacar el gran elefante que tenemos en el cuarto. Es una economía que, aunque crezca, no genera empleos. Y eso tiene que ver con el dualismo estructural. Y aquí el problema es generar encadenamientos entre las dos economías que tenemos dentro de este país, encadenamientos de valor agregado y de empleo. Yo creo que ahí es fundamental, y ya se ha dicho por distintas partes, por distinta gente, una política de clústeres, no tanto de estímulo sectorial, sino de crear ecosistemas, distintos ecosistemas empresariales y alianzas público-privadas en los distintos nichos de la cadena de valor agregado. Algunos serán de un menor valor agregado, otros de mayor valor agregado, pero necesitamos superar esta dualidad que estamos teniendo en materia de la estructura económica, que está incidiendo tanto en el empleo, que para mí es el problema medular. Una sociedad, una economía que no acomoda a su población es una economía que no tiene futuro. Ubico esos aspectos como algo que me parece central. Habría muchos más, pero para mí estos 5 serían medulares para poder, estos 4 serían fundamentales para cambiar un poco la dinámica. Y no significa refundar el país,
sino poner la atención sobre esos aspectos claves que pueden cambiar, repito, el sendero de este país. Ahora, yo creo cómo educar. Yo creo que la práctica se moja. ¿Cómo educar? Bueno, teniendo éxito, realmente teniendo éxito en esa reforma. No se trata de hacer campañas propagandísticas, de llenar las redes sociales con mensajes motivadores, aunque pudiera haber. El problema ahí es agarrar eso, entender los problemas y hacer una buena ingeniería social y política, ¿verdad? Y en ese proceso de crear las soluciones, me parece que es donde uno aprende a innovar. Diría eso, Luis. Muchísimas gracias. Voy a alterar un poco el orden de la recepción de las preguntas. Hay algunas que tienen directa relación con algunos de los acontecimientos públicos actuales, entre otras cosas la corrupción en Costa Rica. Hay una pregunta que yo creo que va conectada con la anterior, de William Moramora. Dice: entre el tecnocratismo y el economicismo, ¿dónde está la visión ética de su postura sobre el desarrollo? Tecnocratismo y economicismo, ¿dónde está la visión ética de su postura sobre el desarrollo? Yo creo que está en toda la conferencia, en cada palabra, le diría. Hay un emplazamiento ético a nuestra sociedad, de no permitir que esta generación tiene una responsabilidad tremenda en lo que va a heredar. Y hay un llamado ético a la acción. Entonces, yo diría, uno es eso. Ahí está presente y creo que la persona puede releer mi intervención y eso está un punto absolutamente central. Pero también hay otra cosa que he llamado, que es, hay una ética de la escucha. Parte del problema de este país es que lo primero que hacemos es ponerle apellidos. Yo me llamo Vargas Cuyel, pero podría decir el tecnócrata, el economicista, el neoliberal. Miren, mientras sigamos viendo, y ahí hay un tema de la ética de la escucha, mientras no nos molestemos en entender, y puede ser discrepar, lo que la persona está diciendo, sino rápidamente el ejercicio que estamos haciendo mental es ver cuál es la etiqueta que le podemos colgar. Yo creo que entramos en un mundo que, digamos, en un mundo que de mi postura de la ética de la escucha y de la ética dialógica nos lleva a un callejón sin salida. Precisamente ese es otro de los nudos centrales de mi presentación. Muchas gracias. Hay una pregunta del doctor José Gracia que dice: ¿no le parece que el caso Cochinilla y la corrupción en general también son indicativos de un punto de inflexión posible para Costa Rica? Yo diría que agregan capas de complejidad al problema que tenemos. No definen por sí mismo el momento, pero le diría así, es parte de la constelación de problemas que tenemos. Porque, digamos, este caso de corrupción que destapa, digamos, una cloaca que había dentro del Estado que se murmuraba hace rato, en todo lo que es la contratación de obra pública. Pero la pregunta es cómo podemos, digamos, limpiar, sanear un poco el tema de la contratación de obra pública, que más o menos abarca alrededor del 15% del Producto Interno Bruto del país. Y no es fácil, porque incluso eso va a implicar cambiar la estructura de los mercados que tenemos, por ejemplo, en muchas de las áreas que le venden servicios o que el Estado contrata. No solo en infraestructura de carreteras y caminos, sino, por ejemplo, en la provisión de medicamentos, etc. Lo que tenemos son oligopolios o monopolios disfrazados, ¿verdad? Entonces, y vean ustedes, por ejemplo, en particular, lo que ocurre ahora. Entonces, el Estado dice, bueno, ya no le vamos a contratar más a las que terminen lo que están haciendo estas empresas, no le vamos a contratar más a estas empresas. Y resulta que estas empresas estaban construyendo el 90% de las carreteras y de la infraestructura de puentes y carreteras. ¿Qué hacemos? Aquí hay un problema, un dilema práctico y un dilema ético también, ¿verdad? Porque por una parte dice, bueno, entonces no más carreteras y caminos. Bueno, ¿y quién las construye? ¿A qué empresas traemos?
¿verdad? Y por otra parte está, con toda razón, la gente que dice, usted no puede premiar a los corruptos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo digo precisamente, donde el tema de la innovación, ¿verdad? En este caso es institucional, es legal, es técnica, es política, urge, porque si no quedas atrapado entre no hagamos más carreteras o premiemos a los corruptos diciéndole, bueno, y como son indispensables, sigamos con ustedes. Vean ustedes el dilema que tenemos que resolver. Y entonces, en ese sentido, terminaría diciendo a José, esto, lo de la corrupción, agrega una enorme complejidad, es un ruido tremendo, ¿verdad? Y crea nuevas interacciones con los problemas fundamentales que ya señalé, ¿verdad? Pero no es la que define por sí misma. Ahora, va a tener consecuencias, además políticas, indudablemente, y va a aumentar la distancia entre la ciudadanía y el gobierno, la ciudadanía y los partidos, ¿verdad? Porque en este chollo, como dirían los españoles, está metido todo el mundo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que lo formularía así. Agrega complejidad y nos presenta un caso precisamente de estudio en donde este país tiene que resolver creativamente cualquiera de las dos salidas que son éticamente, digamos, inconvenientes, que es o suspender todo o decir, bueno, por necesidad tenemos que seguir con los mismos corruptos de siempre. Muchas gracias. Una pregunta que toca todo el ámbito académico. ¿Cuáles identifica usted como retos de la universidad pública en nuestro país para estar a la altura de los retos país? Bueno, no voy a ser exhaustivo en eso porque yo creo que sobre eso hay una discusión de tremenda complejidad y que varía según las áreas disciplinares del conocimiento. Pero yo diría, digamos, básicamente o sea, partamos de que las universidades públicas de Costa Rica, y eso es también un síntoma del poco desarrollo de la ciencia y tecnología en el país de Costa Rica, son, aunque no les guste a los enemigos de la universidad pública, son las que tienen la infraestructura para hacer ciencia, para fomentar la tecnología más importante del país y incluso yo diría de la región entre México y Colombia. Entonces, pero yo siento que ahí tenemos mucho que mejorar. Te voy a poner el caso. Muchos de los laboratorios nuestros en las universidades trabajan de 8 a 4 y no prestan. No hay cooperación extramuros. Acabamos de terminar un estudio con una persona especialista de la Universidad Nacional que revisó toda la normativa para la vinculación de investigadores con emprendimientos sociales, económicos. Mire, y las universidades públicas en Costa Rica tienen una normativa extraordinariamente compleja y burocrática. 5 universidades tienen aproximadamente 40 reglamentos de distintos tipos en donde viene normado y una enorme cantidad de requerimientos que una vez uno dice, ¿por qué? Para poder desarrollar o participar en investigación o en emprendimientos o en licenciamiento de tecnologías que puedan seguir adelante. Yo creo que esa parte normativa la tenemos que hacer. Yo creo que hay que pensar muy bien los regímenes de incentivos. A mí en Costa Rica me pagan cada año más o me pagaban cada año más para hacerme viejo, aunque no hubiera hecho nada. Los incentivos estaban totalmente distorsionados. Mucho en la universidad, creo que hay que pensar muy bien los incentivos para realmente premiar el comportamiento, la producción, más allá de lo que se espera que un profesor o un investigador haga, que es hacer ciencia, dar clases. Creo que ese es un tercer elemento. Cuarto, yo creo que vamos a tener que hacer más con menos, por lo menos en los próximos años de crisis fiscal aguda. Sin duda alguna el fondo especial de educación superior, que es la que financia la mayor parte del funcionamiento de nuestras universidades públicas, va a reducirse en términos reales en los próximos años, en virtud de la caída de la producción del país y además por la regla fiscal en la que estamos por el momento. Y entonces vamos a tener que buscar maneras de no trasladar ese ajuste en los ingresos
a recortes en la calidad y en la amplitud de los servicios que damos. Por ejemplo, yo creo que otro punto que las universidades públicas vamos a tener que revisar es nuestro modelo de regionalización. Nosotros hemos detectado, porque tenemos una base georreferenciada de todos los servicios universitarios públicos y privados del país. Miren, hay regiones donde las universidades públicas, están dando las mismas carreras, con una duplicación de profesores, staff, ¿verdad? Y esas carreras poco hablan con lo que está ocurriendo en las regiones, y muchas veces son los primeros pisos para que la gente se traslade al Valle Central, al campus principal, a terminar la carrera. Bueno, nosotros el modelo de regionalización yo creo que lo vamos a tener que hacer. Entonces, he puesto como 4 o 5 puntos de asuntos que yo creo que son posibles de atender. No son todos, pero son cosas que particularmente me llaman la atención. Gracias. Quisiera hacer un pequeño lazo entre la primera pregunta, la primera respuesta que usted dio a la pregunta qué cambios considera que deben hacerse en nuestro presente, y una parte de la respuesta a esta última pregunta. Usted identificó como puntos fundamentales y urgentes, evidentemente, el sistema de pensiones y la caja de salud, ¿verdad? El sistema de salud. Sin embargo, está la educación, y no lo puso usted como una de esas prioridades. Y con respecto a la última respuesta, una educación fuerte necesita educadores fuertes. Curiosamente, en Costa Rica, la formación de educadores está fundamentalmente en manos de la universidad privada. Con muy pocas regulaciones. Como canadiense, a mí me sorprende mucho la situación de la educación como negocio en Costa Rica, con muy pocas exigencias. ¿Cuál es el rol, en este caso, del Estado para aumentar las exigencias? Es más, en el periódico de ayer o de antes de ayer había una no responsabilización de las organizaciones. Fue muy sintomático y me pareció terrible como respuesta. La educación no puede estar en manos de gente mal formada. Y si las instituciones que forman a los educadores no los forman convenientemente, a mí me sorprendió muchísimo que la gran mayoría de los educadores sean formados en instituciones privadas. Y la disparidad de las exigencias en las instituciones privadas de educación superior son flagrantes en Costa Rica. ¿Cómo une usted esto y cómo lo une con la primera pregunta sobre los cambios y el sistema educativo? ¿Qué parte una corrección corresponde a la parte privada del sistema educativo, de la responsabilidad del presente? Correcto, tal vez una corrección, y me dedico a la parte fundamental. Yo sí mencioné educación, y específicamente la educación preuniversitaria, de la salud, pensiones, no. Educación y el tema del empleo, digamos, como 4 cosas. Pero a lo que vamos, vea, Luis, ahí tenemos, como decir, que se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿verdad? Tenemos un sistema de contratación absolutamente obsoleto, rígido, por ley, entronizado por ley, que hacía que tenía 2 distorsiones. La primera y más importante era que el Ministerio de Educación Pública, siendo el principal empleador de Costa Rica, era la única institución público-privada del país que no podía escoger a quién contrataba, porque la ley le establecía, una ley de los años 60, establecida por gremios y diputados y todo, establecía el modelo específico de puntaje. Entonces, el Ministerio de Educación Pública nunca podía comprobar a la hora de contratar a Jorge Vargas, y Jorge Vargas sabía. Simplemente se tenía que limitar de los atestados que Jorge Vargas presentaba. Entonces, si presentaba título de máster, eso vale tantos puntos. Y eso está en una ley. Imagínense. Hasta ahora, el año pasado, viene una pieza de legislación que cambia eso, ¿verdad? Y exige
un examen de idoneidad, lo cual es bueno, pero nos lleva a un segundo punto. En el antiguo sistema de contratación, llamemos antiguo, o digamos en el que está la versión anterior, porque esta nueva ley no cambia del todo las cosas, sino simplemente la modifica parcialmente. Título es título, ¿verdad? Y lo que hay ahí es que finalmente el Servicio Civil y el Ministerio de Educación Pública tenían que comprobar y nunca desarrollaron nada más sofisticado. La actual ley dice que hay que hacer un examen de idoneidad. ¿Quién lo hace? La Dirección del Servicio Civil en Costa Rica no tiene mayor capacidad, no lo ha hecho, no lo ha querido hacer antes, y yo me imagino que ahora si hace un examen de idoneidad no le apostaría mucho las fichas a que sea realmente una herramienta. Pero lo más importante es lo que dije, en el sistema de contratación costarricense, título es título, lo cual entonces premió algo, que todo el mundo corrió a tener título. Entonces, el cuerpo docente preuniversitario de Costa Rica es fundamental de másters y doctores. Maestrías y doctorados que se pueden, además, obtener mientras usted sigue siendo funcionario de tiempo completo. Hay maestrías que son en esto, para enseñar ciencia según el currículum del ministerio. Ni siquiera para enseñar ciencia, sino para enseñar ciencia según el currículum del ministerio. Y eso es un título. Entonces, ¿cuál es el problema que hemos tenido? Que no hay área del conocimiento en donde las personas tengan más títulos por cabeza que en educación, 1 o 2 títulos. ¿Por qué? Porque el sistema de contratación y la carrera docente preuniversitaria premia los títulos. Entonces, en este momento tenemos un cuerpo docente de baja calidad, pero todos calificados desde el punto de vista salarial en los estamentos más altos y caros de la estructura salarial del Ministerio de Educación Pública. La otra cosa es que entonces, en la segunda década del siglo XX, se estuvieron expediendo 10.000 títulos por año en educación, en un país con una población universitaria, de una titulación universitaria que anda en varias decenas. O sea, una muy buena parte de los títulos universitarios que se conceden son educación. De los 10.000 títulos que estábamos dando por año, solo en 300 de ellos pertenecían a carreras acreditadas, que se saben qué ocurre. El resto eran títulos de gente que viene con un título que por ley el Ministerio de Educación Pública tenía que reconocer. Entonces, ¿qué sirvió eso? Fundamentalmente para que un cuerpo docente que necesitaba subir en la carrera burocrática acumulara puntos para subir en la escala salarial. Eso fue lo que hicimos. Y ahí lo mejor fue de irse a las universidades aprobadas por el mismo Estado, pero no reguladas por ese Estado. Y eso fue la vía escape, el gran escape que hicimos. Pues tenemos un problema seriosísimo en la contratación docente que induce esa distorsión tremenda en la baja calidad de la formación docente y además en la creación de un negocio. Si al Estado lo que le interesaba es que los docentes tenían títulos, bueno, alguien tenía que producir los títulos. Y, por supuesto, en vida social y política, vacíos no existen y alguien los llenó. Pero además, de una distorsión tremenda en el proceso de contratación, con las consecuencias acertadas que yo he señalado, hacia adelante, Luis, tenemos un problema de calidad docente porque todo el proceso fundamentalmente el Ministerio de Educación Pública no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo en las aulas, no tiene sistemas de observación de aulas. Los pocos ejercicios que se han hecho en Costa Rica lo ha hecho el Programa Estado de la Nación y encontramos resultados terribles. Le voy a poner 2 de ellos. Uno, que a pesar de que Costa Rica tiene un nuevo currículum de matemática que es hecho con los altos estándares, los docentes siguen dando el currículum de matemática que existía cuando yo era niño. Siguen dando lo mismo, con los mismos métodos. Y segundo, que aproximadamente de un año lectivo normal, antes de que hubiera las interrupciones que hemos vivido, se perdían aproximadamente casi la mitad del curso en cuestiones administrativas, llegadas tardías, impuntualidad.
El año, como dirían en fútbol, el tiempo efectivo de juego es fundamentalmente alrededor de un 58%, cuando en la OSD anda por el 80% o más. Entonces, a ese problema de distorsión docente, en donde se creó un nicho, un negociazo, que era producir docentes, títulos de docentes, porque eso es lo que le interesaba al Estado, ¿verdad? Que los exigía, pero además no regulaba calidad. Se le suma, una vez contratado al docente, de que básicamente no hay ningún tipo de seguimiento. La evaluación es puramente un instrumento para poder subir y que me den los pluses o recargos del caso, ¿verdad? Pero no para mejorar. Entonces, he sido largo en la respuesta, pero créeme, Luis, que he sido casi como grosero en la simplificación del problema. Ahí, el enorme negociacio con los títulos de educación de las universidades privadas, que es responsabilidad de ellas, creo yo, fundamentalmente dar una cuestión de buena calidad, ofertas académicas de buena calidad, fue incentivado por esas dos cosas que yo digo desde el Estado, que era exigir título y no regular. Y esas renuncias obviamente permiten que de cualquier persona que tenga influencias en el proceso de aprobación de una carrera, le aprueban una carrera y después haga lo que le da la gana. Pero si Costa Rica quiere cambiar la dinámica y ascender a la educación pública preuniversitaria, tiene que atender este grave problema y complejo problema en la parte de formación y contratación docente. Lo diría yo, resumen, una verdadera vergüenza. Pero aquí hay la connivencia y la complicidad de unos que no les importa y negocio es negocio, y dos, a un Estado que tampoco le importó. Muchas gracias. Voy a ir a otra pregunta antes de intentar concluir. José Gracia nos dice en su soundbite, usted habló del egoísmo de las élites como riesgo central. En este contexto, ¿qué le parece que los diputados tomen como rehén al país entero por no estar de acuerdo con el nombramiento del señor Solís para la OCDE? Yo le diría a José que los juegos de poder son típicos de la política corporativa. Y cada uno está viendo cómo preservar su interés estrecho e imponerlo al resto. Y oportunidades van a haber para poner de rehén a todo mundo sobre un caso concreto. Vea usted, hace un tiempo había un diputado que decía, no voy a votar tal ley si no es comprensivo con una serie de necesidades del pueblo, de mi pueblo, ¿verdad? Esa traducción, deme lo que quiere y yo le voto. Y lo que estábamos votando no era el acondicionamiento del diputado, no era pesetas, ¿verdad? Estábamos hablando un tema fundamental, que es el voto del tipo, que era un hombre en este caso, se resolvía de si le daban la posibilidad de que unos recomendados suyos fueran nombrados en una institución. Bueno, estamos en ese nivel de trivialidad atendiendo problemas de carácter estratégico. Entonces, vamos a esos juegos de poder cortos, estrechos, los vamos a seguir teniendo y se exacerban, yo le diría a José, sobre todo en una época electoral, ¿verdad? Donde la altisonancia, los discursos arrogantes para la galería son un muy buen incentivo para poder disfrazar la política de corporaciones, ¿verdad? Y al final yo agregaría lo siguiente, un poco esos bandos, esos pequeños bandos, esas corporaciones que se forman, tiene la mentalidad del aficionado de fútbol, que grita y grita improperios y se vuelve un verdadero furia si el árbitro pita, aunque sea algo justo, en contra de su equipo, ¿verdad? Pero se vuelve un silencio sepulcral si el árbitro pita a favor de su equipo, aunque sea algo que sea flagrantemente injusto. Y en eso estamos, ¿verdad? Y en ese juego de poder, en esa trivialidad, estamos decidiendo
o no decidiendo asuntos estratégicos. Y no entienda, y yo en esto no quiero dejar claro una cosa. Yo no estoy diciendo que la política debe ser entonces una cosa de señoras y señoras, el gobierno de los sabios que decía Platón. Siempre van a haber trivialidades, siempre van a haber intereses corporativos influyendo. El problema es cuando la política es solo a propósito de eso. Entonces la ecología política se reduce enormemente. Y cuando digo, no es un tema de, bueno, hay un tema de egoísmo. Las élites en Costa Rica son muy diversas, políticas, económicas, y yo diría, y la misma inteligencia, a pesar de ser un país relativamente pequeño. El problema es que cada uno de esos segmentos o partes de las élites que son ideológicamente diversas, pero que ocupan las posiciones de poder e influencia en uno u otros lados, tienen muy claro que el juego que a ellos les interesa jugar es a propósito de posiciones, de su posición, de avanzar, de que si hay que hacer una concesión, que sea la concesión de los demás, no la de ellas. Entonces creo que en ese jueguito estamos, jugándonos lo fundamental, los cuartos, con estas pequeñas distracciones de poder. Muchas gracias. Si me lo permite, don Jorge, quisiera volver, para cerrar esta sesión, quisiera volver a algo que me parece central, fundamental en su presentación. Dijo usted, Costa Rica es un país condenado a la innovación científica y tecnológica en un sentido amplio, social, ambiental y propiamente técnica. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la innovación democrática? Hace 4 años, Costa Rica estuvo al borde de un quiebre. Cada 4 años aparece un ruido de corrupción, es sistemático. Cada 4 años, en el tiempo de descuento antes de las elecciones, aparece un ruido que permite una polarización extrema y una dilución, yo diría, de las fuerzas políticas e ideológicas en Costa Rica. Y dentro del contexto de su conferencia, ¿qué lugar ocupa la innovación democrática en el contexto actual y futuro de Costa Rica? Luis, le agradezco mucho que esta pregunta final sea certera como un torpedo en la casa de máquinas, ¿verdad? Efectivamente, usted ubica algo que yo no traté, digamos, sistemáticamente, aunque está implícito en la conferencia, y creo que si yo tuviera que volver a escribirle y tuviera más tiempo, indudablemente le dedicaría una atención especial al tema de la innovación democrática, que me parece que es central, como usted plantea. Porque si leemos el texto de lo que yo dije, básicamente se trata de un sistema político que no encontró respuestas, ¿verdad? A los problemas, no fue capaz de responder. Yo diría lo siguiente, aparte de admitir que usted puso el dedo en la llaga de algo que creo que me gustaría, si tuviera tiempo, poder desarrollar más. Hubiese implicado algunos minutos más en una conferencia ya larga, pero creo que bien lo vale. Yo diría lo siguiente, primero su diagnóstico es exacto, o sea, digamos, estos escándalos ocurren cercanos o muchos de ellos cercanos a los procesos electorales, ¿verdad? Tienen un pico y después ahí caen como un cierto limbo, y particularmente en este caso el escándalo de corrupción, por la particular modalidad del derecho penal nuestro, va a llevarse, y de otras partes, muchos años antes de resolverse, va a estar en un baño María. La democracia costarricense está amenazada, amenazada por un contexto internacional hostil, pero amenazada por sus propias limitaciones, falencias. Yo creo que hay 2 de ellas que no son debilidades, no son solo de este país, sino también de otros países. Uno, ha dejado que la desigualdad se escape a niveles tales que está socavando el principio de igualdad política, que es fundamental para la democracia. Y con eso quiero ser claro, Luis, en el sentido de que no hay
democracia, nunca ha habido una democracia en una sociedad igualitaria. Lo que estoy diciendo es otra cosa, que cuando la desigualdad, la amplitud de la desigualdad traspasa ciertos umbrales, ocurren dos cosas, que ya está pasando en Costa Rica. La desconexión de los de abajo, ¿verdad? O sea, simplemente, como decía Albert Hirschman, se van de la política. Eso está ocurriendo cuando uno ve los patrones de votación de las regiones periféricas en Costa Rica, encuentra eso, ¿verdad? Básicamente tenemos niveles de votación mucho menores, y los de arriba concentran una influencia, una capacidad de moldear el gobierno a sus propios intereses sin mayor contrapeso, ¿verdad? Entonces, eso que está ocurriendo en otras partes también ocurre en Costa Rica, y es letal, es veneno para, para la democracia en Costa Rica y en otras partes, porque la democracia está predicada en un equilibrio muy inestable entre el poder de arriba y el poder de abajo. Eso es un primer problema. Y el segundo es que hay un cortocircuito entre las demandas e intereses y sentir de la ciudadanía y quienes lo representan. Tenemos una grave crisis de representación política, cosa que trabajamos en un libro que, por cierto, que se llama La democracia amenazada, que publicamos junto con el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Pero esa desconexión nos está pasando una enorme factura, porque entonces, como los partidos no están haciendo la función que corresponde, que es representar, agregar, canalizar demandas de grupos diversos, cada vez más ese vacío de los partidos lo llenan las corporaciones específicas, ¿verdad? Que se arrogan a hablar en nombre de la ciudadanía cuando lo que están defendiendo son intereses muy específicos. Y ahí el gran problema, si en el caso de la desigualdad, yo creo que hay políticas económicas, sociales e institucionales que permitirían combatirlas, ¿verdad? Creo que ahí hay temas de redistribución social, de fomento productivo, de relación Estado-ciudadanía que permitiría trabajar. Pero en esta parte de la crisis de representación, ahí hay un punto ciego de la ciencia política. No hemos podido llegar, por ejemplo, a plantear sustitutos a los partidos políticos, con lo cual hemos llegado a la curiosa y paradójica situación, es que la democracia no puede funcionar con estos partidos, pero tampoco puede funcionar sin esos partidos, que es un limbo tremendo. Ahí la ciencia política no ha llegado, y la teoría democrática no ha llegado al problema de cómo resolver el problema de la representatividad en sociedades complejas y de gran tamaño. Eso se resolvía fácilmente en la época de las polis, porque la ateniense, que fue la más antigua la más grande de las democracias que hubo en la antigua Grecia, que finalmente tenía habilitada 30.000 ciudadanos, hombres, hay que decir, dueños de esclavos, la mayoría de ellos. Y usted podía ensayar fórmulas de democracia directa. Algo de eso tuvieron las ciudades italianas del medioevo, y Venecia en particular. No tan claro la democracia directa, pero sí ensayaron fórmulas. Pero cuando una sociedad pequeña, como en el mundo actual se considera una ciudad de 5 millones de ciudadanos, esos métodos de democracia directa como forma de gobierno cotidiano se vuelven muy sencillos, muy complicado. No hemos logrado la clave. Algunos han propuesto crear minipópulos, por ejemplo, pequeñas audiencias cibernéticamente creadas para atender problemas específicos. Otros han hablado de la democracia deliberativa, pero en definitiva, ese segundo punto, vamos a tener que descubrir en otros países, pero en Costa Rica también, cuál es la innovación que nos va a permitir crear acuerdos políticos necesarios, un balance de poderes entre distintos grupos sociales para encontrar las fórmulas que nos permitan ajustar las grandes debilidades que tenemos. Pero usted está señalando una omisión de mi conferencia, y además en este aspecto de los partidos, una grave limitación de las ciencias políticas cuando se ponen a tratar de resolver el problema de la representación. Todavía no hemos llegado con respuestas satisfactorias de cómo resolver el problema de la representación política de una ciudadanía que es cada vez más diversa, social y política, ideológicamente, y además cada vez más demandante. Bien, muchísimas gracias, doctor Jorge Vargas Cuyel. El tema es tan importante, tan amplio, que daría para horas de este tipo de intercambio. Ojalá podamos continuarlo
en algún momento. Usted ha hablado de la geopolítica del narco, por ejemplo, en otras de sus presentaciones sobre la innovación. Queda pendiente lo que yo llamo los ideólogos del mundo escarlata, algunos de cuyos representantes se encuentran en la legislatura costarricense y que no han dudado en decir que hay que cerrar la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, esa de la cual usted es un egresado. Los temas en torno a lo que usted nos ha planteado hoy dejan amplias y muy fuertes líneas de reflexión. Estoy seguro que aquellas y aquellos que han escuchado esta conferencia y los que lo escucharán en diferido tendrán mucho material para la reflexión y para el desarrollo del pensamiento que es el de la innovación de una sociedad. Muchísimas gracias por haber participado en este ciclo de conferencias organizado por el Espacio de Estudios Avanzados UCREA de la Universidad de Costa Rica. Gracias a todas, a todos por haber participado. Los invitamos a seguir conectándose al sitio de UCREA y allí encontrarán el texto de esta conferencia y de las conferencias precedentes. También los invitamos a acercarse a través del sitio de UCREA a nuestras actividades, a nuestros proyectos de investigación que están regularmente publicados en este sitio y que abarcan el gran espectro de las problemáticas de la sociedad costarricense y de la sociedad en general. Muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos por haber participado y mi agradecimiento especial al doctor Jorge Vargas Curiel, director del proyecto Estado de la Nación, por haber compartido hoy con nosotros tan generosamente su pensamiento. Muchas gracias y les deseo un feliz día. Muchísimas gracias y hasta la próxima. De parte del Consejo Académico del Espacio Universitario de Estudios Avanzados, quiero darle las gracias al doctor Jorge Vargas Curiel por su brillante exposición. Quiero también darle las gracias al profesor Luis Tenón por moderar este evento. Considero que la última pregunta del profesor Tenón nos abre las puertas quizás a un conversatorio que podemos organizar próximamente con la participación de don Jorge. Quiero también agradecer a los amigos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, don Rogelio Jiménez, don Alexo Sequeira y don Wolfgang Anguizola, por asistirnos en este evento. Damas y caballeros, buenos días.